Y tenemos el gusto de saludar a Pablo Dominicini, que es diputado actualmente y es candidato en la tercera sección electoral por Somos Buenos Aires. Pablo, Joaquín Múgica Díaz, Mariano Bodendal te saludan. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Última semana de campaña, se nos viene la elección bonaerense encima. Vos sos candidato en una sección complicada, ¿no? Va a ser una pelea importante en la tercera sección, en la segunda más poblada de la provincia. Y en un contexto muy convulsionado, digamos, ¿no? Por todo lo que está pasando con el tema audios, con el tema español, con este ida y vuelta de acusaciones cruzadas. ¿Qué ves para esta semana en la antesala de la elección bonaerense que será el próximo domingo? Sí, así es, soy candidato de Somos Buenos Aires en la tercera sección. La verdad que para nosotros es importante, bueno, poder romper con esta trampa electoral que representan dos extremos que se agravian, que se gritan, pero que terminaron representando lo mismo, ¿no? Nosotros decimos que son dos caras de la misma moneda. Si vos mirás lo que significó el kirchnerismo, el desmanejo en los recursos del Estado y la situación en la que hoy vivimos los vecinos del conurbano sur, y cuando ves un gobierno nacional que llegó diciendo que iba a cambiar las cosas, pero que, bueno, ni hablar con los audios españoles, con la confirmación de alguna manera de la corrupción sistémica en el Estado. Digo la confirmación porque no es el primer escándalo, ¿no? En menos de 2 años, ya 4 o 5 casos que la justicia tendrá que investigar, pero que hay todos los indicios de corrupción en el Estado. Y además, la mala gestión. Digo, no nos olvidemos que lo español viene a tapar en términos del ruido mediático decisiones vinculadas a la gestión en el acompañamiento a las personas con discapacidad, de decisiones con vetar, por ejemplo, un aumento mínimo para los jubilados. Bueno, representan lo mismo, ineficiencia en la gestión y corrupción en el Estado. La tercera sección, como bien decías, la más, o la segunda en esta elección más voluminosa en términos electorales de la provincia, para nosotros es importante debatir ideas, debatir gestión y decir con toda claridad que se puede salir de esta trampa electoral y construir una alternativa. ¿Cómo describirías vos al momento del gobierno, en el medio de la campaña electoral, pero claramente bombardeado por noticias negativas, tanto en el ámbito político como puede ser esta filtración de audios, de Español en su momento, de Karina después, y bueno, teniendo que manejar esa crisis como la cuestión económica, ¿no? El dólar que sube, el riesgo país que sube, los bonos que caen, toda esta cuestión que genera como mucho ruido en el medio de la campaña. Si vos me tenés que describir el momento del gobierno nacional como unidad de gestión, ¿cómo lo divisás? ¿Cómo lo ves? Un momento muy complejo para el gobierno nacional, claramente un mal momento, pero que tiene, vos bien lo describías, tiene que ver con dos ejes muy concretos. Una es la presunción de corrupción, ¿no? Un gobierno que llegó diciendo que iba a terminar con los privilegios de la política, que venía a combatir la casta, y que en su conformación, bueno, mucho más casta que los Menem, que los Franco, que los Scioli, yo no encuentro, y además, bueno, la presunción muy clara de corrupción del Estado. Pero el segundo eje es, y bien lo describías vos, tiene que ver con la no solución de los problemas. Digo, hay una cuestión que hay que reconocerle, que es ordenar las cuentas de la macro y haber bajado los índices de inflación. Hay que ver hasta dónde eso es sustentable en el tiempo, porque muchas voces autorizadas dicen que es un modelo que rápidamente va a entrar en crisis, pero quiero decir, la situación económica real del vecino de a pie, por lo menos en el conurbano, está muy, pero muy compleja. Digo, es una situación de, de mucha dificultad, donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, donde volvió en el conurbano la preocupación por el desempleo, por las pymes que cierran, por el comercio que baja sus persianas. Entonces, es un momento para el gobierno nacional donde claramente no resolvió los problemas que dijo que venía a resolver,
donde aquel que el primer año entendió que estaba haciendo un esfuerzo, un ajuste, porque las cosas se iban a estar mejor, se pregunta, bueno, ¿cuándo va a arrancar esto? Cada vez estoy peor. Y además, bueno, los privilegios de la política, la corrupción, parece que sigue. Entonces, es un muy mal momento para el gobierno. ¿Te parece que esta descripción que vos haces del conurbano, ¿no? La caída del consumo, hay gente que todavía no logra encontrar trabajo, digo, una situación como económica complicada, empieza a haber cada vez más gente que no llega a fin de mes o que empieza la bicicleta con la tarjeta de crédito, los que pueden, toda esa situación le va a pasar factura al gobierno en esta elección, porque, a ver, durante todo el año pasado, cuando hablábamos de esto, no en una situación muy distinta a esta, ¿no? Con una inflación que iba bajando lentamente, pero el consumo muy retraído y el poder adquisitivo congelado, por paritarias también a la baja, decíamos, bueno, este momento el gobierno le va a empezar a pesar. Y la realidad es que después no se veía eso. Digo, vos veías cualquier encuesta y el gobierno seguía con una imagen muy alta de aprobación. Esta vez sí, ¿creés que va a terminar pesando en la elección lo que está pasando en términos económicos en el conurbano? Es decir, la famosa billetera. A ver, dos reflexiones. La primera es, yo creo que durante todo el primer año la gente quizás tenía como explicación de esa dificultad económica, bueno, la necesidad de reordenar algunas cuestiones propias del Estado, de ajustar, de bajar la inflación. Casi 2 años de gestión, vuelvo a decir, se pregunta cuándo va a arrancar la economía, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a haber condiciones mejores para el día a día? Y la otra es, más allá de algunos índices de aprobación que el gobierno podía tener, lo cierto es que hasta acá no ganó ninguna elección con contundencia. La de la ciudad de Buenos Aires puede aparecer como el triunfo más resonante del gobierno, pero con 1/3 de los votos. Quiero decir, esta situación de complicación económica, entiendo que en la expresión electoral siempre se ve, y no va a ser la excepción la provincia de Buenos Aires. Sumado a la dificultad económica, bueno, la presunción muy clara, con muchos indicios de corrupción en el Estado, hay que decirlo con todas las letras, de la propia hermana del presidente, generando las instancias para el desvío de fondos públicos. Entonces, entendemos nosotros que va a ser una elección compleja. También, permítanme decirlo, nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de volver al pasado, digamos que no hay posibilidad alguna de construir una provincia mejor, de pensar con esperanza en un futuro más virtuoso, si volvemos a lo que significó el kirchnerismo, con lo cual ahí estamos, somos Buenos Aires, para decir, hay una alternativa, está la posibilidad de mirar una buena gestión del Estado que resuelva los problemas reales de nuestros vecinos. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Wender acá. Te sumo una pregunta más respecto específicamente a esto último que vos comentabas, porque pareciera que la campaña estuvo fuertemente motivada o motorizada por dos eslóganes. Por parte del gobierno, kirchnerismo nunca más; por parte del kirchnerismo, hay que ponerle un freno al gobierno. Los dos se reconocen como el adversario principal. Y ahí la pregunta, vos algo comentabas recién, pero quiero decir, la pregunta es cómo para un espacio como Somos Buenos Aires pueden alzar la voz para que no quede, digamos, eclipsado por estos dos gritos bien estridentes de las otras dos fuerzas. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar una vía del medio, que siempre es dificultoso? Te agradezco la pregunta, porque es justamente lo que nosotros decimos. ¿Viste? Las dos premisas principales son votar en contra de kirchnerismo nunca más, a la que nosotros suscribimos, o frenar el ajuste de Milei, a la que también suscribimos, en el marco que el ajuste lo terminaron pagando los jubilados, la educación pública y la salud pública. Pero nadie habla de ideas, nadie habla de cómo resolver los problemas reales. En Somos Buenos Aires entendemos que hay que hablar de gestión, que hay que explicar qué significa la buena gestión. Y ahí la mejor manera de explicarlo quizás es con ejemplos. Nosotros llevamos de primer candidato a senador en la primera sección a Julio Zamora, intendente de Tigre. Bueno, ese es un municipio que con políticas sostenidas ha generado
una gestión en seguridad que es modelo. Digo, el vecino de Tigre se siente mucho más seguro que el vecino de La Matanza. Hace unos minutos vengo de tener una reunión, de dialogar y obviamente de hacer unas fotos con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que estaba acá en Buenos Aires motivo de un evento que tenía. Y charlamos durante más de una hora sobre la necesidad de tener una planificación, un programa concreto para abordar la seguridad. Y él me trasladaba, bueno, su experiencia en Santa Fe, cómo con decisión política, poniendo con prioridad el combate a las bandas narcocriminales, pudo mejorar los índices delictivos de la ciudad de Rosario y hoy es otra ciudad. Bueno, lo mismo hay que hacer en el conurbano, pero con el grito estridente de kirchnerismo nunca más o de frenemos a Milei, nadie se ocupa de nada, nadie se hace cargo, así no va a suceder. Entonces, creo que la oportunidad de Somos Buenos Aires es, más allá de los ruidos, más allá de la polarización, poner sobre la mesa lo que significa la buena gestión, explicar cómo se resuelven los problemas y desde ahí, bueno, hacer una buena elección este año en las legislativas y proyectarnos al 2027 también con la fuerza de los gobernadores que están armando algo nuevo. Eso, Pablo, justo me anticipaste la pregunta, porque te iba a consultar por este armado del medio que vienen haciendo Provincias Unidas, al que se sumó Gustavo Valdés. De hecho, algunos gobernadores fueron al cierre de campaña al final de la semana pasada. ¿Somos Buenos Aires vendría a ser una pata bonaerense de ese armado o es un armado aparte que va a tener una convergencia posterior cuando se empiece más a estructurar una alternativa de cara al 2027? Bueno, la mayoría de los actores que conformamos Somos Buenos Aires acompañamos la lista de Provincias Unidas para el mes de octubre, encabezada por Florencio Randazzo, con Margarita Stolbizer, con Emilio Monzó, con Daña Tabela, y tenemos una articulación constante con varios de los gobernadores que conforman Provincias Unidas, vuelvo a decir, para trasladar su experiencia de gestión, para proyectar la política. De hecho, bueno, va a estar en nuestras redes sociales, pero en esa reunión me acompañó Florencio Randazzo a hablar con Maximiliano Puyaro. En estos días próximos de cierre de campaña va a estar Juan Schiaretti recorriendo la primera sección, va a estar en Tigre y va a estar en La Matanza acompañándonos en la tercera. Bueno, hay una articulación de una fuerza política nueva en el escenario de la política nacional que tiene que terminar de coordinar esfuerzos, de conformarse, vuelvo a decir, en el plano nacional, pero que claramente constituye una alternativa y una esperanza para el 2027. Te hago la última. Hoy una de las noticias del día fue la cautelar que dio Alejandro Marianello, el juez civil y comercial, Alejandro Marianello, que prohíbe que se difundan más audios, en el caso de Cuviere, todo indica que sí, de esta causa que involucra al gobierno nacional, a la hermana del presidente, a Españolo y a otros funcionarios del gobierno. Y además el Ministerio de Seguridad pidió allanar a un canal de streaming y a algunos de los periodistas conocidos que están detrás de esta denuncia, que son Jorge Rial y Mauro Federico. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Porque hubo mucho ruido en las redes sociales y hubo muchos dirigentes de la oposición que cuestionaron esto como alertando sobre una censura respecto a los medios al no poder publicar. A mí me parece que lo primero que tiene que hacer el gobierno es preocuparse por explicar, no por ir a denunciar y generar, yo coincido, censura previa. Lo primero que deberían decir es si el contenido de los audios Pañuelo es cierto, si ellos tienen alguna explicación de la posibilidad de que aparezcan audios de Karina Milei. El gobierno tiene que explicar qué es lo que pasa con este caso de corrupción tan resonante y que además es tan indignante porque tiene que ver con ni más ni menos que la política para acompañar a las personas con discapacidad. Entonces, el gobierno debería sentarse a dar explicaciones, y yo no los escuché, no dicen nada, se tomaron 7 días o similar
para decir algo y el presidente gritando desde una camioneta da una explicación muy vaga de que todo es mentira. Entonces, yo, lo primero que me parece es que la responsabilidad absoluta del gobierno nacional es explicar qué es lo que está pasando. Si los audios españoles son ciertos, qué tiene para decir con el contenido que afirma que la Secretaría General de la Presidencia pide el 3% de coimas sobre los sobreprecios que figuran en las licitaciones, qué tiene para decir sobre estas licitaciones donde aparentemente ante distintos ministerios el precio era distinto. Entonces, no hay explicación alguna. Bueno, primero que expliquen. Y después, claro está, esto de hoy escuchaba con cierto asombro en algunos medios que decían que era toda una confabulación de los servicios internacionales de inteligencia. Bueno, nada, que la justicia investigue todo lo que tengan que investigar. Ahora que ellos expliquen Patricia qué está Bullrich, pasando, ¿no? Patricia Bullrich habló de una posible o supuesta intervención de la inteligencia rusa y de Venezuela. Bueno. Sí, yo quiero que le expliquen qué pasa con el 3% que le sacan a los pibes, a la gente que necesita el acompañamiento de discapacidad. Después vemos lo de Rusia y Venezuela. Pero digo, que expliquen qué está pasando, porque además, vuelvo a decir, no es el primer escándalo de corrupción que tiene este gobierno, ¿no? Cuadra, después de votar la ley base, cruza al Paraguay con $200.000. El presidente tira un tuit sobre Libra y se fugan millones de dólares en ese criptoactivo. Nada, varias situaciones de las cuales nadie da respuesta y que todas indican que hay una matriz de corrupción en el Estado que tiene que ser explicada. Pablo, te agradecemos muchísimo la charla con nosotros aquí en Lunes otra vez. Por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba el diputado Pablo Dominicini, también candidato a diputado bonaerense por Somos Buenos Aires.